Continuamos aquí en nuestro canal recibiendo a los distintos candidatos de los sectores políticos para las PASO. Faltan pocos días para el próximo 9 y la idea es estar dialogando con los diferentes postulantes a los cargos en la provincia de Mendoza. En este caso, el precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, uno de los precandidatos, Rodolfo Suárez. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto, ¿cómo va? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo va la campaña? Bien, ya estamos en los tramos finales, recorriendo toda la provincia. Ya hemos dado 3 vueltas a toda la provincia, visitando cada uno de los departamentos, cada uno de los pueblos dentro de los departamentos, hablando con la gente, con emprendedores, con empresarios, con todos los que podemos hablar, porque viene muy bien escuchar a los mendocinos, porque sin lugar a duda ahí es donde está la fuente de información de lo que hay que hacer. Claro. ¿Qué clima se percibe? Además del que significa una situación preocupante desde el punto de vista económico y social. Es cierto lo que decís, la gente tiene un problema, obviamente, por la crisis que estamos viviendo en cuanto a esta inestabilidad que por lo menos ya llevamos un mes con el dólar calmo y aparentemente con la inflación en baja, pero la gente obviamente es lo primero que se queja. Lo que hacemos nosotros es decirle que no es una elección nacional esta. Las variables que tienen que ver con la inflación, con el dólar, no son resortes de quién puede ser el gobernador de la provincia o quién es el gobernador actual, Alfredo Cornejo, que al contrario, él es el que levanta la voz en contra del presidente Mauricio Macri con todas estas políticas económicas que no están resultando. En el caso de San Martín también planteamos que no se está eligiendo intendente en esta elección del 9 de julio, sino lo que se elige es gobernador y legisladores provinciales. Y ahí la gente, tanto San Martín como el resto de la provincia, nos reconoce. Sí, acá en Mendoza las cosas se han hecho distintas, vemos los cambios, acá en San Martín ven los cambios en el hospital, en el Perrupato, las cosas que se están haciendo. Esto que pasa en San Martín pasa prácticamente en toda la provincia, porque se están interviniendo todos los hospitales, centros de salud, hay rutas, hay mejor prestación de servicio de todo tipo, de lo que es competencia del Estado provincial. Así que bueno, en eso estamos muy esperanzados en recibir el voto de la gente de confianza a esta continuidad que queremos darle al gobierno de Alfredo Cornejo, de un Estado ordenado, de un Estado normal, de un Estado en el cual es parte de las soluciones y no parte del problema como era anteriormente. Algunos lo entenderán, otros no. Obvio. Porque es una cuestión del bolsillo, de los alimentos que están a un precio muy alto. Pero no se elige eso, por eso lo aclaro. O sea, quien sea gobernador y le dice que puede mejorar el precio de las cosas, le está mintiendo a la gente porque no es competencia de un gobernador. Eso tiene que ver con la macroeconomía, con variables nacionales que los gobernadores no manejan. ¿En qué va a cambiar la provincia en el caso de que sea gobernador? Nosotros queremos continuar con el orden del Estado actual, porque el orden siempre tiene que estar y falta mucho aún. Hay muchas cosas por hacer en ese sentido y hay que continuar ese camino. Y obviamente a partir del orden, el orden significa tener 9.000 empleados menos en la administración pública, que obviamente si no están es porque no eran necesarios. Si nadie se queja era porque no eran necesarios. Entonces, bueno, eso significa que el Estado puede invertir en caminos, en escuelas, en hospitales y generar además empleo genuino en la actividad privada y no que todo dependa del Estado. A partir de eso nosotros podemos pensar muchas cosas en la Mendoza que viene, a partir de un Estado ordenado, pensar en nuestra producción primaria, que tiene que ver con la vitivinicultura. ¿Es viable la provincia tal cual está desde el punto de vista económico? ¿Hay que pensar en cambios profundos, en otra orientación de la provincia en general desde el punto de vista de la economía? El mundo va cambiando permanentemente a ritmos realmente que son vertiginosos. Esto pasa en todos los países del mundo. Nosotros nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que adaptar a la demanda que hay en el mundo, tenemos que avanzar en economías del conocimiento, que eso sí genera hay mucho pedido de mano de obra en ese sentido. Para eso también tenemos que avanzar en nuestros sistemas educativos de manera tal que los chicos estén aptos para ese tipo de trabajo. Pero nosotros la oportunidad que tenemos
a futuro es de venderle al mundo, venderle nuestras materias primas, nuestro producto, ganar mercados. En la medida que tengamos un dólar competitivo como tenemos ahora, y las economías regionales lo entienden bien a eso, se puede vender y al mundo. Y ojalá la Argentina encuentre el ritmo, porque en la medida de que las variables económicas sean estables, a los mendocinos nos va a ir mejor, obviamente. Estamos en la zona de mayor producción vitícola del país y los inconvenientes están a la vista, especialmente para los pequeños productores que hoy han visto, por lo menos en esta temporada con respecto a la otra, precios menores en el vino, en la uva. Realmente es una situación concreta y yo no sé si hay un proyecto, un programa, algo que hacer específicamente con ese sector que es el que menos posibilidades tiene. La situación no solamente se reduce a los pequeños productores, sino a las pequeñas bodegas. Y bueno, esta situación de alguna manera requiere algunas políticas. Después ya hablamos de la Corporación Vitivinícola Argentina, pero desde el Estado, ¿qué se piensa hacer para ese sector? Es un fenómeno complejo lo que está pasando con la vitivinicultura. En primer lugar, hay un hecho que es innegable. Hace 50 años en la Argentina se consumían 90 litros per cápita. Hoy estamos en un consumo de 17 litros. Ahí ya tenemos un fenómeno, una caída a lo largo de los años importante en el consumo del vino, que le han ganado otras bebidas, como la cerveza, que es la competidora, te diría, directa del vino. Entonces nosotros tenemos que repensar qué hacemos para que la gente consuma más vino, porque si no, nos vamos a quedar sin quién venderle el vino. El 80% de nuestra producción va al mercado interno de la Argentina, y ahí es donde se nota la merma de consumo y parte de la crisis que está viviendo la industria vitivinícola. A eso le tenemos que agregar todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, que también afecta a las economías regionales, y esta Argentina que va y viene, que a lo largo de estos últimos 70 años va y viene y le hace muy mal a cualquier economía. ¿Es posible generar políticas concretas para ese sector desde la provincia de Mendoza, más allá de la macroeconomía? Hay que pensar, por supuesto. Nosotros debemos hacer fuertes campañas y poner mucho ingenio y mucha creatividad y mucha innovación en lo que es la bebida, el vino, desde los envases hasta a lo mejor con menos graduación, para competir en esos mercados de los jóvenes que han dejado de tomar vino. A veces el vino se ha sofisticado tanto con los olores, con los sabores, con la cultura, que dejamos de tomar el vino con soda que tomamos todos los argentinos y era cuando se consumía. Pero no obstante eso, la posibilidad la tenemos. Si nosotros consumimos 17 litros per cápita en el país, hay países como México que consumen 1,5, 1. Ahí nosotros tenemos un mercado. Si países como México, Brasil llegan a consumir 3 litros, 4 litros por año, nosotros se nos abren fronteras inimaginables para nuestra industria. Pero ese mercado hay que ganarlo. Porque se da un fenómeno en el mundo, que en aquellos países que se consume mucho se deja de consumir, y en aquellos que no se consumía casi nada empiezan a consumir vino. Entonces, bueno, hay que tener la mente abierta para todo este mundo que viene. No obstante, el Estado provincial, con el Fondo Anticíclico, está ayudando sobre todo a los pequeños productores. Son 4 años donde el Fondo Anticíclico está garantizado para garantizar un mínimo del precio de la uva. Y después hacer ejemplos como los de Mario Abed aquí en Junín son los que hay que copiar, ¿no? Como Mario se pone al lado de los productores, con la bodega, está vendiendo mosto a México, llevar políticas que tienen que ver con asociarse, con buscar mercado. Bueno, hay muchas cosas para hacer, pero para eso también tenemos que tener siempre un Estado ordenado. El Fondo Anticíclico existe porque el Estado se ordenó, si no estaríamos pagando sueldos de empleados públicos, ñoquis, en el Estado. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros, cuando hablamos de orden, a eso nos referimos, que debemos continuar en esa senda. El vicegobernador, candidato a vicegobernador de la provincia, hizo 2 cosas en la vitivinicultura. Una, desarrollar su proyecto sobre una bodega, la creación de una bodega, entrar en lo que significa la comercialización. Vamos a ver qué pasa próximamente con ese tema, con ese proyecto. Pero también fustigó fuertemente a la Corporación Vitivinícola Argentina, la COVIAR, porque se sabe perfectamente que aquí, por lo menos cuando uno habla con varios productores, bueno, no están de acuerdo con la implementación de determinadas políticas o por lo menos los resultados que ha obtenido la COVIAR. Después, bueno, el candidato a gobernador en este caso
habló con la gente de la COVIAR como para decir, bueno, vamos a seguir charlando. ¿Cuál es el criterio? No, por supuesto. ¿Hacer cambios profundos o seguir en la misma los situación? cambios profundos tienen que ver primero con el consumo, como decía, que tenemos que buscar... Pero eso es a mediano y a largo plazo. Por supuesto, pero nosotros hay una crisis que es la falta de consumo de vino. Y eso es ajeno a la COVIAR, es ajeno a la macroeconomía, es una cuestión cultural que está pasando con el vino. Y ese es el problema principal que nosotros tenemos. Y tenemos que decirlo porque nadie lo dice. Ahora, bien, la COVIAR está a cargo de llevar campañas adelante, las ha llevado. ¿Son exitosas o no son exitosas? Bueno, eso habrá que ir evaluándolo en el tiempo. Ahora, lo que no podemos dejar de hablar, de sentarnos en una mesa a dialogar, a compartir opiniones, a hacer estudios de qué es lo que hay que hacer, a ponernos a pensar juntos, a ver cómo innovamos, cómo tenemos creatividad en todos estos temas que nos están afectando. Ahora, el diálogo siempre tiene que estar, a mi entender. La viabilidad de la minería en la provincia de Mendoza, ¿cuál es la postura concreta sobre ese tema? Y si se va a producir o no, se debe realizar una modificación de la ley 7722 que preserva fundamentalmente el agua en Mendoza. Yo vengo diciendo que en aquellos lugares que hay licencia social, sobre todas las cosas, en aquellos lugares que exista la licencia social, que sí se pueda desarrollar minería con estrictos controles por parte del Estado, que lo pueda hacer un Estado ordenado como el actual y no como el anterior, que realmente era un descalabro, que no había una política pública seria que se podía seguir adelante. Cuidando nuestras cuencas acuíferas, cuidando nuestra agua, con estrictos controles, nosotros tenemos que pensar el desarrollo productivo de Mendoza es generar empleo y generar riqueza. Porque una provincia que tiene porcentajes altos, como lo están en todo el país, de pobreza, desde hace muchísimos años, nosotros tenemos que generar riqueza. Para esa riqueza generarla, como han hecho países como Israel, que es un claro ejemplo, que es un país donde tiene poca agua, clima desértico, pero nosotros optimizar riego por goteo, impermeabilizar canales, optimizar ese recurso. Pero para eso tenemos que tener riqueza, generar riqueza. Ese es un camino para generar riqueza, pero hay que hacerlo en aquellos lugares, obviamente, que hay licencia social. En los que no hay, no se hará. Rodolfo Suárez está de acuerdo con la modificación entonces de la 7722. Lo que le acabo de explicar, muy claro. Es decir, en todo caso, se basa en la anuencia, de esa manera se llama licencia. Se lo repito, licencia social, que significa que en determinado lugar la gente esté de acuerdo con esto. Preservar el agua sobre todas las cosas, cuidando nuestras cuencas acuíferas y con estrictos controles por parte del Estado. Esa es una cadena que con muy poco de lo que se puede hacer en esto podemos generar 20.000 puestos de trabajo porque es una cadena de valor que comienza en forma inmediata. Así que bueno, yo creo que eso es una posibilidad. Como que el caso concreto es Malargüe, donde hay posibilidades. Hierro Indio es una explotación minera que no necesita agua. No necesita absolutamente nada de agua y podemos generar riquezas. Obviamente, la ley 7722 dice que todo proyecto minero debe ser aprobado por la legislatura. Eso es un absurdo. ¿Cómo los legisladores, miembros políticos, van a estar aprobando un proyecto que hay que aprobarlo desde los puntos de vista técnico, ambiental? Me parece que esas son cosas que atrasan. En poco tiempo se generó un problema, más que problema, sino una discusión sobre el tema del fracking, de este tipo de actividad en la provincia de Mendoza. ¿Qué problema? El tema del fracking y los que están a favor y en contra de esa práctica. Eso no es un problema, esa práctica se realiza hace 60 años en la Argentina, hay una ley nacional que lo permite. Lo que hemos hecho nosotros, el gobierno de la provincia, es reglamentar a través de un decreto, preservar ambientalmente a la provincia de Mendoza, como no lo ha hecho ninguna otra provincia, para hacer esto que se hace desde siempre y que se puede hacer sin contaminar, se puede hacer, y nosotros tenemos una riqueza en la lengua norte de vaca muerta, que es única y que ya está dando resultados, ya está dando regalías a la provincia. Y la idea es seguir, por supuesto, en ese camino. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Perfecto. Rodolfo, y enseguida seguimos charlando porque hay otros temas más, por supuesto, para hablar con el precandidato a gobernador de la provincia, uno de los precandidatos por Cambio Mendoza. Ya volvemos.
Vamos a continuar hablando con el precandidato a gobernador de la provincia por Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez. Vamos a hablar de un tema que sigue teniendo preocupación por lo menos parte de esta comunidad, tiene que ver con la agroindustria. El cierre de la campañola, por ejemplo, y el problema que tiene hoy esta actividad productiva es preocupación de esta comunidad y de todo el este. ¿Cuál es la idea sobre el tema en particular, Rodolfo? ¿De la campañola me estás preguntando? Sí, en general de la agroindustria, ¿no? Que es un sector que en su momento ha venido descendiendo su actividad. Recordemos varias fábricas aquí en la zona que daban mano de obra, que producían mucho y que a través del tiempo, por las políticas que se han ido aplicando, evidentemente se ha llegado a esta situación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es uno de los problemas más graves que tenemos, no solo en la provincia, sino en todo el país, de esta economía pendular de la Argentina, que va y viene con épocas de bonanza y otras épocas que nos duele a todos los argentinos, como la que estamos viviendo actualmente, y pasan estas cosas que son lamentables. Por eso yo siempre digo, y lo repetía anteriormente, que nosotros tenemos que tratar de ver cómo, qué pasa con la demanda en el mundo y ver cómo nosotros salimos a venderle al mundo. Yo decía esta mañana en un reportaje que me hacían que hay que salir a vender al mundo, hay que ganar mercados, hay que sostenerlos en el tiempo y no perderlos, porque después cuesta mucho más recuperarnos. Entonces, bueno, todas estas economías regionales que tenemos tan variadas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país es lo que tenemos que tratar de salvar, porque es la que genera mano de obra genuina, es la que genera riqueza genuina, y que estos vaivenes de la Argentina producen estos coletazos que tanto daño nos hacen a todos. Nuevamente vamos a caer en la macroeconomía. Si se abre la economía de tal manera que al final les conviene a algunas fábricas incorporar pulpa de tomate, de durazno, importar en vez de producirla aquí, ¿no? No, por supuesto que nosotros tenemos que producirla acá y tenemos que agregarle valor agregado. Lo que pasa es que la Argentina tiene una economía cerrada hace muchos años, sobre todo hay gobiernos que sostienen que hay que cerrar la economía absolutamente. Eso de cerrar la economía significa que tampoco nosotros podemos venderle al mundo, porque esto funciona a reciprocidad. Como sea, Chile en este momento tiene libre comercio sobre 9.000 productos. ¿Sabe cuáles son los productos que tiene la Argentina? Solamente 3.000. Nosotros ahora estamos trabajando con Chile de manera tal de llevar productos a Chile, que se le agregue algún valor en Chile, de ahí salir al mundo con un convenio que hay entre Argentina y Chile. Vamos a ver qué resulta de esto. Tiene que ser una asociación entre empresas mendocinas, que es la que tiene la gran posibilidad de hacerlo con Chile, y empresas chilenas, pero sería bueno que nosotros también pudiéramos competir en el mundo, salir a venderle al mundo. Para eso obviamente hay que bajar la presión fiscal que hay sobre nuestras empresas, que no las hace competitivas. Pero ¿cómo bajamos la presión fiscal? Volvemos a lo de siempre, con un Estado ordenado, que no es un Estado deficitario. Si el Estado cobra impuestos para pagar el déficit del Estado, tampoco vamos a arrancar. Entonces, acá todo tiene que ver con todo. Por eso siempre yo digo que un Estado ordenado, camino hacia una economía sana, a hacer las cosas bien, un gobierno tras otro gobierno, es cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo está la situación antes de ir a lo político? O sea, vamos a lo político concretamente. Con De Marchi él se cuida mucho, bastante, por no afectar, digamos, el competidor, en este caso Rodolfo Suárez. La relación es buena, sin embargo, ¿cuál es el principal aspecto en que no coinciden hoy con De Marchi? En general, más o menos, la aplicación de las políticas es más o menos la misma. La visión de Mendoza es más o menos similar. Nosotros con Omar tenemos una muy buena relación como colegas, que hemos trabajado todos estos años juntos. Fundamentalmente entendemos, tanto él y yo y todos los que ocupamos este espacio de Cambia Mendoza, que es un espacio amplio con muchos partidos, que no queremos volver al 2015, donde no se pagaban los sueldos,
donde no se daba la coparticipación a los municipios, donde no se pagaba a los proveedores del Estado, donde los hospitales no tenían ni gasas, donde los ascensores del Hospital Central no funcionaban. Nosotros coincidimos básicamente eso. Dentro de nuestro espacio, esto es parte de la democracia. Él tiene aspiración a ser gobernador, yo represento dentro de esto a la Unión Cívica Radical y otros partidos, y es bueno que se dé esta competencia. Yo no la veo mal, para eso están las PASO. Realmente las PASO estas de Mendoza actuales cobran real dimensión de lo que son las primarias, porque la gente es la que va a decidir quién representa a los que pensamos en ese sentido. Yo le agrego que hay que darle continuidad al gobierno de Alfredo Cornejo, a partir de ahí seguir con ese orden, que falta mucho, falta muchísimo. Hay muchísimas cosas para hacer. Él tiene algunas variables en ese sentido y bueno, la gente será la que elige, para eso existen las PASO. El Fondo de la Transformación y el Crecimiento, volvemos por un momento a la situación económico-financiera, se ha capitalizado en algún aspecto, en algún porcentaje. ¿La idea cuál es? ¿La de generar un nuevo banco provincial? ¿La de capitalizar aún más el Fondo de la Transformación y el Crecimiento? Sí. Yo he hecho la propuesta a los mendocinos que no puede ser que Mendoza y Catamarca sean las únicas provincias que no tengan una entidad financiera propia, un banco provincial, por llamarlo de alguna manera. Nosotros los mendocinos hemos tenido una mala experiencia con los bancos provinciales. Lo que nosotros decimos es que tenemos que avanzar en una banca mixta con gerenciamiento privado, profesional, sin que pueda prestarle al Estado este nuevo banco, pero que sirva para apalancar nuestras industrias. Casualmente, con la pregunta que me hacía anteriormente, bueno, el banco es una herramienta para tener. Tenemos el Fondo para la Transformación, tenemos Cuyaval, ¿alcanza? No alcanza. ¿Tenemos el dinero? Hay dinero, el dinero del sueldo de los estatales, del juego, de los depósitos judiciales, que es toda plata que se va para otro lado. Bueno, esa plata podría ser en esta entidad, que es un proceso largo, no se hace de un día para otro. Los requerimientos del Banco Central son mucho más estrictos que en otras épocas, pero bueno, es un camino que le hemos propuesto a los mendocinos, que es un instrumento que necesitamos. Pasamos a otro tema ya como para ir... si cabe el término, redondeando esta nota. Hoy vuelve a nivel nacional este tema del aborto legal, seguro, gratuito. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que veníamos charlando, de los temas económicos y de la Mendoza que queremos, en definitiva, y de las políticas que puede llegar a aplicar el gobernador, si es que es elegido el candidato a gobernador Rodolfo Suárez. Pero el tema del aborto ahora nuevamente se va a discutir estos días, se supone que volverá al Congreso Nacional. ¿Cuál es la postura, en este caso, Rodolfo, que tienen para...? Yo me postulo para gobernador y no para legislador nacional. Habría que preguntárselo a los legisladores nacionales. No obstante, yo he manifestado que estoy a favor de la vida, lo he dicho reiteradas veces, pero no es un tema que competencia del gobernador, es un tema de los legisladores, un debate del Congreso de la Nación, así que bueno, ni siquiera estoy muy al tanto del tema porque ando recorriendo la ciudad, sé que han habido manifestaciones, que hay un nuevo intento, pero bueno, eso es un tema ajeno a la gestión de un gobernador. Está bien, pero siempre es importante conocer qué es lo que piensa. Por supuesto, yo lo he dicho en reiteradas veces, bastante público lo que pienso. Bien, es claro entonces. Último mensaje para dejar a la gente del este de la provincia en nuestro medio. La gente, sobre todo el departamento aquí de San Martín, hay una elección donde se va a elegir gobernador, el intendente ya se votó con anterioridad. Pedimos que vean los antecedentes, lo que hemos hecho en el gobierno de la provincia, lo que hemos hecho en la ciudad de Mendoza. Nosotros, como intendente de la ciudad de Mendoza, hemos hecho una transformación no solamente en infraestructura, sino también desde lo cultural, que la hace a Mendoza de estar en un escenario, te diría, mundial, una ciudad conocida, donde explota de turismo, de gente que viene a conocer. Toda esa transformación que hemos hecho en la ciudad la queremos hacer en la provincia de Mendoza. Eso es lo que nosotros pedimos que nos apoyen, que sigamos por un camino de un buen gobierno, de orden, de un Estado normal, que el Estado sea parte de las soluciones y no parte del problema como era anteriormente. Básicamente esa es la propuesta que estamos llevando.
Bueno, muchas gracias realmente por haber compartido este No, al momento. contrario, gracias a Siempre ustedes. tenemos posibilidades, quienes estamos en los medios regionales, de entrevistar a los candidatos, precandidatos en general. Pero bueno, cuando llegan a la gobernación es muy difícil encontrarlos, charlar con ellos. Esto ha ocurrido. Yo no he llegado nunca. Esto ha ocurrido en varios gobernantes anteriores, justicialistas y radicales también. Pretendemos que continúe esta vinculación con nuestra audiencia, con nuestra teleaudiencia que, bueno, pretende también tenerlos como funcionarios, ¿no? Así es que dejamos ahí la posibilidad para continuar con este diálogo a través del tiempo. En la medida que nos inviten. Pero por supuesto, los micrófonos y las cámaras abiertas totalmente. Muchas gracias nuevamente, Gracias a vos. Adolfo. Gracias a vos. Muy amable.